Desde el momento en que 3i Atlas apareció en nuestros cielos, quedó claro que no se comportaba como un visitante interestelar común. Su trayectoria no seguía cálculos previsibles. Su silencio no era vacío, era inquietante, y sus débiles pulsos electromagnéticos, apenas perceptibles, mantenían un ritmo tan preciso que incluso los científicos más escépticos comenzaron a sentirse incómodos. Pero todo cambió en un instante. El segundo exacto en que un profesor de Harvard decidió hablar públicamente y romper la delgada frontera entre la especulación y la realidad. Lo que afirmó fue, para muchos, impensable. Dijo que 3i Atlas estaba transmitiendo datos directamente a los sistemas de la Tierra. No ruido, no interferencia cósmica, datos estructurados, deliberados, portadores de una huella matemática que parecía extrañamente antigua. Y antes de que alguien pudiera cuestionarlo, añadió algo aún más perturbador. Su equipo había logrado decodificar un fragmento, solo durante unos segundos, antes de que los propios sistemas de defensa de la Tierra bloquearan todo el proceso. Ahí es donde comienza mi relato. Porque lo que ese profesor declaró no era una teoría. Fue el instante en que el universo por fin habló. Y lo que dijo fue apenas el inicio. 3i Atlas está transmitiendo datos directamente a los sistemas de la Tierra. Así lo dijo, en público, sin rodeos, con un temblor en la voz que ni las cámaras lograron ocultar. Y en el momento en que esas palabras llegaron a mis oídos, cada instinto que tengo como físico se activó. Esto no era un error, no era una ilusión, no era una falla técnica. Algo estaba intentando comunicarse. No lo reveló todo, aún no, pero reveló lo suficiente para entender que la señal proveniente del tercer objeto interestelar jamás detectado no solo estaba de paso, no solo atravesaba nuestro sistema solar, estaba extendiendo la mano hacia nosotros. He estudiado anomalías, he analizado ruido cósmico tan débil que apenas roza los límites de la detección. Pero esto desafiaba la manera en que la ciencia suele sentirse cómoda. Según el profesor, la señal no era simple estática electromagnética. Poseía estructura, cadencia, una firma matemática imposible de ignorar. Y cuando pronunció la frase, la señal está ingresando a nuestros sistemas aislados, algo se fracturó dentro de la comunidad científica. Antes de que la prensa pudiera formular una sola pregunta, añadió una línea más, una sola, la que lo cambió todo. Hemos logrado decodificar la primera capa. Mi pulso se aceleró, porque decodificar implica intención, diseño, arquitectura. Explicó que el fragmento no era una imagen, ni una frase, ni un mapa en el sentido tradicional. Era algo distinto, un patrón que no debería existir, y sin embargo estaba ahí. Una estructura que recordaba a un cifrado antiguo, utilizado por civilizaciones humanas primitivas mucho antes de que soñáramos con tocar las estrellas. Ese tipo de coincidencia es la que los escépticos detestan. Demasiado precisa para ser accidental. Demasiado incómoda para aceptarla sin miedo. El profesor no explicó por completo qué significaba el patrón. Solo lo describió como una arquitectura matemática con indicios direccionales. Indicios direccionales. Esa elección de palabras no fue casual. Ningún científico utiliza ese término a la ligera. Porque debajo de esa frase flota una palabra que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. Instrucción. No la confirmó. Tampoco la negó. Y esa vacilación fue, quizás, el dato más revelador de todos. Relató que, justo cuando el sistema comenzó a traducir el primer segmento, una supercomputadora federal, conectada mediante protocolos rutinarios de ciberseguridad, activó una secuencia de defensa automática. El sistema clasificó la transmisión como una posible amenaza interestelar. Piénsalo por un segundo. La propia inmunidad digital de la Tierra reaccionando antes que los humanos. Antes de que alguien pudiera decidir si aquello era peligroso o algo completamente distinto. El proceso de traducción se congeló de inmediato. Sin embargo, durante unos pocos segundos, algo apareció en la interfaz. El profesor lo describió no como una imagen completa ni como un mensaje completo, sino como un fragmento de lógica espacial. Una estructura que sugería posición, distancia, tal vez incluso trayectoria. No diré la palabra que él evitó, pero puedes imaginar hacia dónde se dirigió la conversación pública. Lo verdaderamente inquietante fue lo que dijo después. Aseguró que el fragmento no se originó en su equipo,
ni en su software, ni en ninguna interferencia terrestre. El sistema estaba completamente aislado, sin conexión externa, incapaz de recibir entradas humanas. Lo que ingresó llegó directamente desde 3i Atlas. Cerró la conferencia con una pregunta. No sonó como un ejercicio científico, sonó como una súplica. ¿Debemos detener la transmisión o debemos escuchar? No respondió. No hacía falta. La verdad quedó suspendida entre posibilidades demasiado delicadas para nombrarlas. ¿Estamos interceptando una advertencia? ¿Un diseño? ¿Un recuerdo? ¿Una llave? ¿O algo completamente diferente? He aprendido que el universo rara vez habla, pero cuando lo hace, nunca lo hace sin propósito. Y ahora mismo, 3i Atlas está hablando. ¿Qué está diciendo? Eso aún se nos escapa. Lo sentimos cerca, demasiado cerca, pero todavía no podemos afirmarlo. Y si hasta aquí esta historia te tiene intrigado, te invito a suscribirte al canal ahora mismo, porque lo que viene después no solo profundiza este misterio, lo transforma por completo. Cuando la conferencia terminó, pensé que lo más inquietante ya había sido dicho. Me equivoqué. Horas después, recibí el informe interno. No estaba pulido. No estaba pensado para el público. Era un documento silencioso, escrito con frases cortas y nerviosas, propias de científicos que saben que tienen entre las manos algo que aún no saben cómo nombrar. El equipo de Harvard había bautizado a la señal como la respiración de 3i Atlas. Esa elección me estremeció. No la llamaron pulso, no la llamaron emisión, la llamaron respiración, porque el patrón no se comportaba como una transmisión tradicional. No irradiaba hacia afuera, se expandía y se contraía. Una oscilación lenta, constante, con un ritmo tan deliberado que resultaba imposible ignorarlo. Semanas antes de que el profesor apareciera frente a las cámaras, su equipo ya había comprendido que aquello no era natural. Las ondas de muy baja frecuencia no se estabilizan solas, no mantienen coherencia sin una fuerza organizadora. Y en este caso, esa fuerza seguía una estructura matemática inquietantemente familiar. Un cifrado antiguo, uno que la humanidad había olvidado. Leí cada anotación con cuidado. Detectaron agrupaciones repetitivas que coincidían con una secuencia utilizada por una protocivilización antigua, un sistema que codificaba posiciones astronómicas mediante relaciones recursivas basadas en Fibonacci. Hoy nadie usa ese método. La ciencia moderna lo abandonó hace siglos. Y sin embargo, ahí estaba de nuevo, resucitado dentro de un susurro proveniente de un objeto que vagó entre estrellas mucho antes de que existiera nuestro Sol. Llamarlo coincidencia sería el acto de fe más grande en la historia de la física. Aún así, el equipo fue cauteloso. No hicieron anuncios, no sacaron conclusiones apresuradas. Se limitaron a verificar, revisaron archivos históricos, calcularon probabilidades, convocaron a lingüistas especializados en sistemas simbólicos extintos, y cada uno, trabajando de forma independiente, llegó a la misma conclusión inquietante. La estructura dentro de las pulsaciones no era aleatoria. Alguien, o algo, la había diseñado con intención. La pregunta era, ¿intención hacia qué? Lo que volvió todo más perturbador fue cómo la señal comenzó a cambiar conforme 3i Atlas avanzaba en su trayecto observable. No se volvió más fuerte, se volvió más precisa. Los límites de frecuencia se afinaron, las proporciones se estabilizaron, y cuando el equipo mejoró sus receptores ultrasensibles, el patrón volvió a ajustarse, como si reconociera la nueva capacidad de observación y respondiera a ella. Ese fue el punto exacto donde la frontera entre fenómeno e inteligencia se volvió peligrosamente delgada. En los registros privados del profesor se describe un momento clave. El cifrado no creció en volumen ni en alcance, sino en dimensionalidad, como si revelara una capa adicional solo después de que la anterior había sido comprendida. Un rompecabezas que quiere ser resuelto, pero que se niega a mostrar todas sus piezas al mismo tiempo. El profesor lo comparó con una cerradura antigua que escucha tus manos antes de abrirse. La metáfora me pareció inquietantemente precisa, pero lo que realmente capturó mi atención fue otro detalle. Dentro del patrón expandido, el equipo detectó intervalos, pausas colocadas con una precisión quirúrgica.
Estos silencios coincidían con espaciados de números primos, una técnica utilizada por la humanidad primitiva para identificar comunicación intencional a grandes distancias. La diferencia era evidente. El origen aquí no era humano. Provenía de un viajero que había cruzado la oscuridad interestelar durante eones. Entonces, ¿qué quiere? El profesor se negó a responder esa pregunta en público, no porque careciera de hipótesis, sino porque su hipótesis permanecía atrapada en esa frase incompleta que casi dejó escapar. El diseño parece sugerir una forma de... Y ahí se detuvo. Su voz se tensó. Sus ojos temblaron, como si hubiera comprendido, en ese instante, el peso real de la palabra que estaba a punto de pronunciar. Sea lo que sea que 3i Atlas está respirando dentro de nuestros instrumentos, no es pasivo, no es accidental, transporta memoria, estructura y dirección. El significado, sin embargo, permanece suspendido, esperando. La verdadera ruptura ocurrió cuando el equipo conectó el patrón ELF estabilizado a un entorno de decodificación completamente aislado, sin redes, sin enlaces externos, sin posibilidad de contaminación digital. Y aún así, el sistema se comportó como si hubiera sido tocado por algo vivo. La señal no solo ingresó, se adaptó. Fluyó a través de los módulos de procesamiento como si comprendiera la arquitectura interna. Los primeros segundos fueron insignificantes, caracteres sin sentido, ruido digital, ese tipo de caos que los científicos aprenden a descartar. Pero entonces el patrón se cerró sobre sí mismo. La pantalla parpadeó, una vez, 2 veces, y de pronto apareció una estructura geométrica, algo parecido a una red espacial, una configuración estelar demasiado simétrica para pertenecer a nuestro cielo. El equipo apenas tuvo tiempo de capturar un solo cuadro. Fue entonces cuando los sistemas de defensa de la Tierra intervinieron, sin orden humana, sin autorización consciente. La supercomputadora federal, enlazada mediante protocolos automáticos de verificación, activó un cierre de emergencia, no un bloqueo suave, un apagado total y catastrófico. La interfaz se volvió negra, las puertas se sellaron. Los indicadores rojos comenzaron a pulsar como si el sistema hubiera detectado una amenaza biológica y no matemática. El término oficial que apareció en la alerta automática fue escalofriante. Firma de malware interestelar detectada. Nadie había programado esa categoría. El algoritmo tuvo que crearla al no encontrar coincidencias con ninguna amenaza conocida. Inteligencia artificial, trazando una frontera que los humanos aún no sabían que existía. Para los expertos en ciberseguridad, aquello fue un intento de intrusión. Para los físicos, fue un intento de comunicación. Para mí, aún no estoy seguro de que cualquiera de las dos interpretaciones sea suficiente. En los segundos previos al apagado total, los registros de hardware capturaron algo que, en teoría, no debería existir. Microfluctuaciones casi imperceptibles, variaciones mínimas en sumas de verificación, alineación de paquetes, desplazamientos de tiempo que violaban los márgenes permitidos. Para una señal pasiva, aquello era imposible. Para algo sin agencia, inconcebible. Y sin embargo, ahí estaban, como huellas dactilares dejadas sobre la superficie de una puerta cerrada. Algunos científicos interpretaron esos cambios como una intrusión, otros como un ajuste fino, un intento de calibración, una señal adaptándose a nuestras herramientas de lectura, del mismo modo en que antes había respondido a la mejora de los receptores. Pero sin importar la interpretación, una verdad quedó clara, y nadie se atrevió a decirla en voz alta. El sistema reaccionó como si hubiera detectado intención. Después del bloqueo, los funcionarios gubernamentales llegaron sin previo aviso. Pasos silenciosos, voces bajas, autoridad contenida. Solicitaron copias de todo, los cuadros capturados, los registros de sistema, las grabaciones completas de las ondas de baja frecuencia. El profesor se negó a entregar el último conjunto de datos hasta verificar su integridad. Fue una decisión arriesgada, pero necesaria. El conocimiento no puede ser enterrado antes de ser comprendido. El grupo especial insistió en que el apagado había sido una medida de protección, no de censura. Sin embargo, la tensión en la sala revelaba otra cosa. Miedo. No tanto a lo desconocido, sino a la posibilidad de que lo desconocido ya estuviera dentro. Más tarde,
Cuando tuve acceso al fragmento parcial de la estructura geométrica capturada antes del colapso, sentí una inquietud difícil de describir. No era un mapa, no era una advertencia, no era un diagrama convencional, era direccional, intencional. Una forma que apuntaba hacia algo fuera de nuestro marco actual de comprensión. Pero la estructura estaba incompleta. La mitad faltaba. El resto permanecía atrapado detrás de capas de cifrado que el sistema se negaba a reabrir. Y hasta que alguien decidiera forzar esa cerradura, quedaríamos suspendidos en un estado peligroso. ¿Era malware? ¿Era un mensaje? ¿O era solo el primer movimiento de algo que se estaba preparando para hablar con mayor claridad? No estoy listo para responder eso. Y, honestamente, la Tierra tampoco lo estaba. El día de la conferencia de prensa llegó sin advertencia. Ni siquiera yo sabía que él planeaba hacerlo. Un momento, la comunidad científica estaba paralizada por el apagado del sistema. Al siguiente, las alertas inundaron los noticieros. El profesor de Harvard había aparecido frente a los micrófonos. Solo, sin escolta gubernamental, listo para hablar. En cuanto comenzó la transmisión, entendí por qué había actuado con tanta urgencia. Su rostro mostraba esa expresión que los científicos adquieren cuando la verdad se vuelve más pesada que la cautela. No esperó presentaciones. No aclaró la garganta. Simplemente dijo: 3 y Atlas está transmitiendo datos directamente a los sistemas de la Tierra. La sala estalló. Los reporteros comenzaron a gritar preguntas. Él levantó la mano. Silencio. Y continuó, con una voz firme pero temblorosa. Describió el ritmo ELF, el cifrado matemático antiguo, los intervalos dispuestos con precisión de números primos. Relató el intento de decodificación en un entorno aislado, la aparición de la estructura geométrica, el apagado catastrófico activado por los sistemas de defensa. No exageró, no dramatizó, solo expuso los hechos. Y los hechos, en su forma más pura, pueden ser más aterradores que cualquier ficción. Luego hizo algo aún más audaz. Admitió que el sistema había identificado la señal como una amenaza antes de que los científicos terminaran de observarla. Pero no la llamó amenaza. Tampoco la llamó mensaje. No la llamó nada. Dejó su naturaleza suspendida, sin marco, sin etiqueta. En ese vacío, todas las posibilidades se volvieron insoportablemente ruidosas. Habló del instante previo al apagado, de la estructura incompleta, cuidadoso de no interpretarla, pero también reacio a negar su rareza. La describió como una forma que parecía insinuar orientación, y una vez más, dejó la frase inconclusa antes de que se volviera peligrosa. Mencionó el cifrado antiguo oculto en la señal, un lenguaje matemático olvidado por la humanidad, reapareciendo como si alguien más lo hubiera redescubierto mucho antes que nosotros. La implicación flotó sobre la sala como una tormenta formándose en tiempo real. En un momento, apoyó ambas manos en el podio, se inclinó hacia adelante y dijo en voz baja: si una señal utiliza nuestro lenguaje olvidado, ¿quién es el destinatario previsto? Nadie respondió. Aclaró que el equipo no había encontrado evidencia de intención hostil, pero también dejó claro que la señal interactuó con el sistema de maneras que ningún fenómeno natural debería hacerlo. No afirmó inteligencia. No afirmó coincidencia. Otra vez, ese equilibrio incómodo entre interpretaciones. Y entonces formuló la pregunta que lo cambió todo. ¿Debemos interrumpir la transmisión o debemos escuchar? El silencio fue absoluto, denso, de esos que parecen absorber el aire de una habitación. No elaboró, no explicó. Simplemente permitió que la humanidad sintiera el peso de su primer cruce real de caminos. Si es que ese era el momento. Los gobiernos entraron en pánico. Las agencias se movilizaron. Las teorías conspirativas explotaron. Los científicos contuvieron la respiración. Y él se mantuvo sereno, como si supiera que esa pregunta viviría más que él. Cuando la conferencia terminó, se retiró sin aceptar una sola pregunta. Observé cómo la transmisión se desvanecía, y supe, con absoluta certeza, que algo irreversible había comenzado. No se puede deshacer una pregunta de esa magnitud. No se puede cerrar una puerta una vez que se reconoce su contorno. 3 y Atlas ya no era una curiosidad en el cielo. Se había convertido en una decisión, una que el mundo entero pronto tendría que enfrentar. En las horas posteriores a la conferencia, mientras el mundo debatía entre el miedo y la curiosidad,
Ocurrió algo que nadie había previsto. El sistema aislado de Harvard, aquel que había sido sellado tras el apagado de emergencia, volvió a activarse. No fue una orden humana. No fue una restauración programada. Fue apenas un parpadeo. Breve, casi imperceptible, pero suficiente. Una sola línea de información decodificada apareció en la pantalla oscura antes de que el bloqueo se reinstalara y sellara el sistema de manera definitiva. Recibí ese fragmento minutos después. No era una amenaza. No era un plano. No era nada que pudiera ser utilizado como arma o justificación para el pánico. Era algo mucho más inquietante por su simplicidad. Era una predicción. Clara. Elegante. Matemáticamente irrefutable. Describía la fusión de dos agujeros negros en una galaxia lejana. Un evento con una masa específica, una ubicación precisa y una ventana temporal tan exacta que ningún instrumento humano existente tenía la sensibilidad para anticiparlo. Y aún así, los números eran perfectos. Horas después, los observatorios confirmaron el evento con una precisión absoluta. Quienquiera que hubiera enviado esos datos conocía el futuro del cosmos con una facilidad que no debería ser posible. Debajo de esa predicción había algo más. Una última cadena de símbolos. No formaba una frase. No era una advertencia explícita. Era más bien la sombra de una advertencia. Un gesto comprimido. Una forma mínima de cautela. El contorno de un peligro sin nombre. Hasta hoy, no puedo traducirlo con certeza. Nadie puede. Permanece al borde de la comprensión, como un susurro que atraviesa una puerta cerrada. Con ese fragmento, algo quedó claro. 3I Atlas no era un invasor, tampoco un mensajero de destrucción. No era un simple viajero silencioso. Se sentía más como un artefacto, un vestigio de una civilización que dominó el arte de comunicarse a través de las eras, no enviando palabras, sino conocimiento. Piezas de una verdad más amplia que apenas comenzamos a rozar. La pregunta final pesa más que nunca. Si esto fue solo el inicio, ¿para qué es realmente la advertencia? ¿Y cuánto tiempo tenemos antes de entenderla demasiado tarde? Aquí es donde muchos se detendrían. Aquí es donde el relato parecería completo. Pero hay algo más, algo que rara vez se menciona. En los registros internos, en notas que jamás llegaron al público, existe una observación final del profesor. Una que no compartió frente a los micrófonos. Una que no encajaba en ningún comunicado oficial. La predicción del evento cósmico no estaba sola. Los símbolos finales, aquellos que nadie logra descifrar por completo, no describen el futuro del universo. Describen una condición, un umbral, algo que ocurre cuando una civilización alcanza cierto punto de observación. No es una fecha, no es una catástrofe inevitable, es una advertencia ligada a la comprensión. Como si el mensaje no estuviera destinado a cualquier especie, sino a una que ha aprendido a escuchar. Y eso cambia todo, porque si ese fragmento fue enviado en respuesta a nuestra capacidad de decodificar, entonces el acto de observar no es pasivo, es participativo. Cada avance, cada intento de comprensión, podría estar acercándonos a ese umbral. Aquí es donde quiero detenerme un segundo y preguntarte algo. Si tuvieras la opción, ¿preferirías saberlo todo o proteger a la humanidad de una verdad que quizá no está lista para soportar? Déjalo en los comentarios. No hay una respuesta fácil. Los gobiernos, por supuesto, optaron por el silencio. Clasificaciones, restricciones, comunicados ambiguos. Pero el conocimiento ya había escapado. Fragmentos, rumores, ecuaciones filtradas y una certeza compartida entre quienes leyeron el informe completo. No estamos solos en la capacidad de observar el futuro. La señal de 3I Atlas no pide permiso, no exige respuesta, solo deja constancia, como una marca en el tiempo, una prueba de que alguien, en algún punto remoto de la historia cósmica, aprendió a ver más allá y decidió dejar pistas. Tal vez no fue una advertencia para salvarnos, tal vez fue un recordatorio. El universo no recompensa la ignorancia, pero tampoco perdona la soberbia. Y si 3I Atlas nos está observando ahora, no lo hace como un juez, ni como un enemigo. Lo hace como un testigo, esperando a ver si somos capaces de entender sin destruirnos en el intento. Desde entonces, el sistema permanece sellado. No por fallas técnicas, no por limitaciones humanas,
Permanece cerrado porque nadie se ha atrevido a forzarlo. Porque hacerlo implicaría aceptar que ya no somos solo observadores del universo, sino participantes activos en algo mucho más grande. Los informes oficiales hablan de protocolos, de seguridad preventiva, de prudencia institucional. Pero entre líneas, entre silencios cuidadosamente redactados, se filtra una verdad más incómoda. El miedo no es a lo que 3i Atlas pueda hacer. El miedo es a lo que podríamos descubrir sobre nosotros mismos. He revisado una y otra vez el fragmento final. Las cifras, las relaciones matemáticas, las simetrías que no pertenecen a nuestro marco conceptual. Cada análisis confirma lo mismo. El mensaje no fue enviado al azar. No fue lanzado al vacío esperando que alguien, algún día, lo encontrara por accidente. Fue entregado cuando cumplimos las condiciones necesarias para recibirlo. Eso es lo que más inquieta. Porque si la señal respondió a nuestra capacidad de observar, entonces el acto mismo de comprender es parte del diálogo. No somos oyentes pasivos. Somos el otro extremo de la conversación, aunque aún no sepamos qué decir. Durante siglos, la humanidad ha buscado señales de vida en el cosmos. Hemos escaneado el cielo esperando un saludo, una confirmación, una prueba de que no estamos solos. Pero jamás nos preparamos para esta posibilidad. Que el universo no nos hablara con palabras, sino con conocimiento. Que no nos ofreciera compañía, sino responsabilidad. La predicción del evento cósmico fue la prueba definitiva, no de poder, de intención. Quien envió ese fragmento sabía que comprobaríamos su veracidad, sabía que miraríamos, y sabía que, al hacerlo, cruzaríamos un umbral invisible. Desde entonces, cada nueva observación se siente distinta. Cada avance tecnológico parece cargar un peso adicional, como si estuviéramos caminando sobre una línea que no sabíamos que existía, pero que ahora no podemos dejar de ver. Algunos sostienen que 3i Atlas es solo un artefacto, un eco automatizado de una civilización extinta, un faro matemático dejado atrás sin conciencia. Otros creen que sigue activo, que observa, que ajusta, que espera. Yo no puedo afirmar ninguna de las dos cosas con certeza, pero hay algo que no puedo ignorar. El mensaje no advertía sobre una catástrofe externa. No hablaba de destrucción inminente ni de invasión. Advertía sobre un estado, un punto en el que una especie se vuelve capaz de ver demasiado, antes de entender lo suficiente. Tal vez esa es la verdadera prueba. No si podemos descifrar el mensaje, sino qué hacemos una vez que lo logramos. El universo no nos ha dado instrucciones, no nos ha dado órdenes, solo nos ha mostrado que el conocimiento tiene consecuencias, que cada capa que levantamos revela no solo respuestas, sino nuevas responsabilidades. Y mientras 3i Atlas se aleja lentamente de nuestro sistema solar, llevándose consigo capas de información que quizá nunca volvamos a tocar, una certeza permanece. No fue el inicio de una invasión, no fue el anuncio del fin, fue un recordatorio. El universo observa cómo escuchamos, y quizá, algún día, decidirá si estamos listos para comprender lo que sigue. Hasta entonces, la señal permanece en silencio, no porque haya terminado de hablar, sino porque ahora nos toca a nosotros decidir si estamos preparados para responder.